Buenos días, Tetsuji. Bueno, en primer punto, que ahora Xiomara me acaba de recordar, muchas gracias. Me había olvidado comentarlo en la clase pasada. Eh, Había quedado pendiente comentarles acerca del examen parcial, ¿no es cierto? Perdonen, pero a veces me confundo entre los dos grupos, así que gracias por recordarme. Los exámenes parciales son la semana del 29 de noviembre del 29 de noviembre al 5 de diciembre, ¿no es cierto? El examen parcial del curso consistirá en el análisis de un caso, ¿no? A la luz de los contenidos vistos en el curso hasta ese momento, ¿ok? Es decir, harán un ensayo que analice el caso críticamente a partir de la teoría vista en la clase. Ese sería el examen parcial, ¿ok? Voy a compartirles la rúbrica la próxima semana para que la puedan tener más clara y las indicaciones precisas. También, y ahí también me gustaría saber su opinión. Yo había pensado que sea un ensayo que se pueda hacer en parejas, pero también podría plantearse individualmente, de una extensión no mayor a 3 hojas, ¿no es cierto? Y como digo, que incorpore los temas que hemos ido viendo y por tanto, claro, obviamente referencias a los contenidos teóricos vistos en clase y que los puedan complementar también, si ustedes lo desean, con otros textos adicionales, ¿no es cierto?, que los ayuden a interpretar esa información, ¿ya? Yo les daría el caso unos días antes, es decir, el 29, si no me equivoco, es lunes, voy a revisar, 29 es lunes, efectivamente. Seguramente yo les daría el caso el viernes 26, ¿sí? Para que ustedes tengan varios días para prepararlo y muy posiblemente se entregaría ustedes tengo clases miércoles y viernes, el miércoles primero, ¿no? Entonces tienen esos días para ir preparando el ensayo y también, obviamente, si surgiera alguna duda, poderlo comentar, ¿no? Esas serían las pautas sobre el parcial, así de manera general, digo, lo voy a redactar, ¿no? La rúbrica, en fin, las indicaciones. Pero eso es, no sé si queda claro, si tienen alguna sugerencia al respecto que podamos incorporar para el examen parcial, qué opinan, si hay alguna duda también, bienvenido, bienvenida, si alguien quiere comentar. Sí, Alessandro, adelante. Sí, tengo una consulta. ¿Va a ser un caso general para que todos respondamos, verdad? ¿O cómo sería este caso que mandaría para el parcial? ¿O serían varios y podríamos elegir? También tengo esa duda. Y también de si podría ser para justamente para que sea más fácil tanto para usted revisar o tener que hacer los dos trabajos y para nosotros el coordinar. No sé si se pudiera también. No entendí la última parte, Alessandro, discúlpame. Sí, quería saber si podía hacerse en pareja, debido justamente a que sería más fácil para usted revisar menos trabajos y también para nosotros el no tener el tener que coordinar y todo ello para poder trabajar mejor en caso de dificultades o contratiempos. O sea, ¿prefieren que sean parejas o que no sean parejas? Eso es lo que no me queda claro. En mi caso sí prefiero que sean parejas. Ya, ok. Sí, o sea, podríamos plantearlo en parejas, pero sobre todo con una lógica de diálogo sobre el tema que van a analizar, ¿no? Yo me divido esta parte y yo me divido por esta otra, porque eso pierde la riqueza justamente de encontrar un diálogo, de analizar en conjunto una situación que puede ser compleja, ¿no? Entonces, por eso me parece más interesante en pareja, evidentemente también porque es más sencillo de corregir, también no vamos a mentirnos, y también porque puede ser
no sé si más fácil para ustedes, pero les puede dar más seguridad que hacerlo solos, ¿no? Entonces, podemos plantearlo, como veo varios comentarios, que sean parejas. Si hubiera algún caso en particular, ¿no es cierto?, que no pudiera hacerlo en pareja por sus tiempos, por alguna circunstancia muy particular, me puede escribir y lo coordinamos, ¿no? Entonces, estaríamos quedando que es en parejas. Y sí, por lo menos, Alessandro daría 2 casos para que elijan uno, pero idealmente 3, ¿ya? Y eligen uno solo para analizar. ¿Ya? Está bien, profesora, gracias. De nada. Ok, ¿algún comentario más? No. Ya, perfecto. Cualquier cosa me comentan, me escriben, o a través de Xiomara, que amablemente nos ayuda, me hacen saber cualquier comentario. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Hoy hay varios temas que vamos a ver, pero si es que recuerdan, en la última clase, ¿no es cierto?, habíamos dejado un video, ¿no es cierto? Voy a compartir pantalla bien para que se vea, ¿no es cierto? Un video sobre la felicidad, los valores, las creencias, ¿no? Habían varios factores ahí interesantes en el video que quería poder comentar, ¿no es cierto? Y los que leyeron el texto que recomendé también, ¿no? Si quieren comentar al respecto, pero sobre todo sobre estos contenidos, ¿no?, que plantea Yamamoto en el video, a la luz de lo que habíamos visto en la clase pasada. Voy entonces a dejar de compartir así y compartir la pantalla completa. Para que se pueda ver. Perdón. Ok. Comentarios, reflexiones a partir de este video y de lo visto en la clase pasada sobre, en las clases pasadas sobre creencias, valores, hablábamos también de bienestar, de felicidad, ¿no es cierto? ¿Qué les ha parecido el video y qué reflexiones han quedado a partir del mismo? ¿O qué dudas también? O, con sinceridad, dígame, Maru, no hemos visto el video, ¿no es cierto? Y postergamos este diálogo también, es una posibilidad. A ver, ¿qué dicen por aquí? Ya, gracias por la sinceridad, Tetsuji, se agradece. Los demás lo vieron, no lo vieron, no les gustó, no les interesó, ok. Aquí no lo han podido ver. Ok. Si es la mayoría la que no lo ha podido ver, podemos dejarlo, ¿no?, para el fin de semana y con un poquito de calma lo ven y lo comentamos en la próxima clase. Gracias por la sinceridad. Xiomara. Sí, profesora, creo que como una sugerencia para este tipo de actividades sería bueno que, o sea, los materiales, sí, como se hizo, se dejen el lunes, pero también se haga esta actividad, se dejó el miércoles, también se haga actividad el miércoles y la siguiente semana, porque a veces de miércoles a viernes se puede chocar con otros cursos, hay mucha carga, entonces con una semana de anticipación creo que es más fácil para que todos nos podamos poner al corriente. Perfecto, muchísimas gracias por la recomendación, Xiomara. Entonces, la vamos a tomar para los próximos trabajos, diálogos, ¿no? Yo espero, a partir de ahora, poder tener estas dinámicas más de que ustedes puedan revisar textos, puedan revisar videos, no una carga muy grande, yo sé que tienen otros cursos también, ¿no es cierto?, pero que puedan revisar algunos materiales fuera de clase para poder comentarlos. Entonces, lo plantearé por lo menos con una semana de anticipación, como dice Xiomara. Gracias. Ok, entonces, dejamos ese tema. Igual vean el video, es interesante, va a ser rico comentar a partir de él. Es muy breve, es muy ágil, es divertido, es interesante, así que
Más no puedo decir. Listo. Entonces, hoy vamos a ver, ¿no es cierto?, los prejuicios. Habíamos estado viendo discriminación, perdón, habíamos estado viendo estereotipos. Vamos a ver prejuicios, vamos a ver discriminación y vamos a ver exclusión, ¿ya? Esta ya es la penúltima clase de relaciones intergrupales. Terminamos con esta unidad la próxima clase, ¿no es cierto? Y ya entramos a temas más complejos de la psicología política. Entonces, los prejuicios. Voy a volver a compartir pantalla. Un segundito. Ya, listo. ¿No? Habíamos visto la clase pasada, ¿no?, qué eran los estereotipos y cómo era una estrategia para reducir la energía y los procesos cognitivos, ¿no es cierto? Es una forma también de categorización social, y cómo los estereotipos tienen un proceso de elaboración y activación, pero también de cuestionamiento, ¿no?, de construcción, de alguna manera. Y decíamos que los estereotipos, ¿no es cierto?, pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿ok? Ahora vamos a ver los prejuicios, que como habíamos dicho, tienen una carga, sobre todo, ¿no es cierto?, negativa. Y ahora vamos a ver de qué se trata. El principal teórico que habla de los prejuicios es Allport, ¿no es cierto?, en el que él también sitúa el prejuicio y los estereotipos dentro de estos principios de la categorización social, es decir, cómo organizamos, leemos y organizamos el mundo, ¿no es cierto?, los estímulos sociales, ¿no es cierto?, de las personas y las relaciones, ¿no es cierto?, y señala, ya había dicho esto de los estereotipos, señala, ¿no es cierto?, que los prejuicios permiten que los individuos se sientan mejor con respecto a sí mismos. ¿Por qué? Porque parte de una valoración negativa, ¿no es cierto?, en general, hacia el otro y por tanto positiva hacia uno mismo, ¿no es cierto? Refuerza ciertas creencias, características, ¿no es cierto?, positivas del endogrupo versus el exogrupo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es esta actitud, el prejuicio desfavorable hacia un objeto social, hacia un colectivo, hacia un grupo, ¿no es cierto?, del cual nosotros no somos parte y tenemos una visión simplificada de este colectivo, ¿no? Aquí hay una serie de antecedentes desde donde se empieza a hablar del término prejuicio, ¿no es cierto?, de dónde deriva, ¿no?, etimológicamente, ¿no? Hay mucho, no sé si debate, pero reflexión, ¿no?, sobre si es un prejuicio, ¿no?, es decir, un juicio anticipado, ¿no es cierto?, y hay diferentes formas de entenderlo, ¿no? Dice, para los antiguos, ¿no?, ¿cómo es? Nunca sé pronunciarlo, ya esto en la mañana menos. Prejudicium, significaba un precedente, ¿no es cierto? Un juicio basado en decisiones y experiencias previas, ¿no? Un poco igual que el estereotipo, ¿no? Como nosotros, a partir de una información y una experiencia previa, organizamos cierta información, ¿no? Posteriormente, para la lengua inglesa adquiere el significado de juicio realizado antes de examinar y considerar los hechos. Un juicio prematuro, apresurado e impulsivo, ¿no? Y en la actualidad, es decir, en los 50, cuando Allport plantea su teoría, ¿no?, adquiere además su matiz emocional de estar a favor o en contra, que acompaña ese tipo de juicios realizados a priori y sin sustento, ¿no? Entonces dice, el prejuicio, hasta ese momento, se refiere a juicios favorables o desfavorables acerca de un objeto social basados en un escaso examen o comprensión de los hechos. Entonces ahí es que hay, se enfrenta la mirada de juicios previos o prejuicios, ¿no? Los juicios previos serían esos juicios o generalizaciones funcionales que nos ayudan a dar sentido de una manera ordenada y simple a la inmensa variabilidad del mundo social. Es decir, otra vez nos sirven para simplificar nuestra relación, nuestra lectura del mundo, ¿no es cierto? El principio de economía cognitiva, ¿no? Con muy poca información podemos, ¿no?,
realizar juicios previos en cualquier objeto social y actuar a partir de eso, ¿no? Sin embargo, ¿no es cierto?, luego hay una diferenciación entre el juicio previo y el prejuicio, ¿no es cierto?, que es que el prejuicio, ¿no es cierto?, tiene una naturaleza más estable, ¿no es cierto?, más rígida, como dice aquí, mientras que el juicio previo, ¿no es cierto?, podría ser modificable, reversible, adaptable, ¿no es cierto? El prejuicio, sin embargo, es bastante más consistente y difícil de cambiar, porque también tiene una fuerte carga emocional, como hemos dicho, ¿no? De esta cuestión de reafirmación de uno mismo frente a la crítica, ¿no es cierto?, del otro o de los otros. Entonces, como es un mecanismo también que nos permite sentirnos seguros, validarnos, ¿no es cierto?, relacionarnos con otros que pueden representar de alguna manera una amenaza, ¿no es cierto?, también son más difíciles de cambiar, ¿no es cierto? Ok, entonces la definición actual de prejuicio, ¿no?, un prejuicio es una antipatía basada en generalizaciones fallidas e inflexibles, ¿no? Este puede ser sentido o expresado, puede ser dirigido directamente hacia un grupo como un todo o hacia un individuo que ya pertenece a un grupo. Aquí me parece importante destacar este tema de sentido o expresado. Es decir, nosotros muchas veces tenemos una serie de prejuicios sobre ciertos colectivos, ¿no es cierto?, sobre ciertos grupos, sobre ciertas personas, sobre ciertos espacios, organizaciones, instituciones, etcétera, ¿no es cierto? Pero no los actuamos necesariamente, no los expresamos, ¿no es cierto? Esto me recuerda a lo que veíamos previamente de las creencias y las actitudes, ¿no es cierto? Una cosa es pensar, sentir de una manera y otra es actuar de esa manera, ¿no? Y muchas veces, ¿no es cierto?, reprimimos ese prejuicio, no lo mostramos, ¿no es cierto?, por, de alguna manera, quedar bien, a menos que lo que sea quedar bien y lo que sea políticamente correcto, ¿no es cierto?, es activar ese prejuicio o actuar en base a ese prejuicio, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de, vamos a hablar un poco más adelante de discriminación, pero voy a ponerlo como ejemplo, ¿no? Que es una acción ya desencadenada a partir de este prejuicio. Imagínense que nosotros, voy a usar otra vez el ejemplo de los gitanos, nosotros tenemos unos prejuicios, ¿no es cierto?, sobre las personas gitanas, ¿no? Tenemos ciertos temores, creemos que no son honrados, que no son limpios, ¿no? En fin, que no son buenas personas, ¿no? Y cuando los vemos por la calle, cruzamos la pista. Sin embargo, cuando hablamos con las personas, ¿no es cierto?, sobre este grupo de gitanos, ¿no es cierto?, nuestro discurso puede ser positivo, a menos que encontremos en el otro, ¿no es cierto?, una consonancia, es decir, que el otro también, ¿no?, tiene este prejuicio o tiene esta mirada muy arraigada y entonces, ¿no es cierto?, nos sentimos validados también, ¿no?, para actuar este prejuicio o expresar este prejuicio. Esto se va a ver luego también, un poquito más adelante, cuando veamos la discriminación, ¿no es cierto?, y cómo también funcionan determinados grupos, ¿no es cierto?, por ejemplo, grupos racistas, ¿no?, grupos fascistas, cómo necesitan del colectivo, del grupo, ¿no es cierto?, para actuar, ¿no es cierto?, para atacar, para manifestarse, ¿no? Y cómo de manera solitaria es mucho más improbable, digamos, ¿no es cierto?, que actúen, a menos, y ahí hay todo un fenómeno muy interesante, ¿no es cierto?, que sea a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Las redes sociales nos habilitan, al parecer, a actuar y a comportarnos de maneras que no usaríamos, tendríamos, ¿no es cierto?, de manera presencial, ¿no? Es un escudo, es una distancia que nos protege, ¿no? También se puede hablar de una cobardía ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, hay muchos factores a analizar,
que nos permiten o que posibilitan que estos ataques y estas agresiones también se den de esa manera. Pero si hablamos de lo presencial, ¿no es cierto?, el grupo, ¿no es cierto?, es muy importante para expresar o actuar estos prejuicios, ¿no? Por supuesto, en cualquier momento pueden interrumpirme, pueden preguntar, pueden comentar, traer algún caso para compartir, ya lo saben. ¿No? Luego, Tagfeld y Forgas en los 80, ¿no es cierto?, y Stangor y Schaller en los 80 y 90, ¿no?, sostienen que lo más importante de estos fenómenos, los estereotipos y el prejuicio, es su funcionalidad. ¿Por qué? Porque satisfacen alguna necesidad, deseo o meta para los individuos que los poseen o lo usan, ¿no? Las personas mantienen sus estereotipos y prejuicios porque esas creencias y actitudes, ¿no? Vemos ahí cómo entonces se relaciona todo esto que hemos venido viendo, las creencias, las actitudes, los estereotipos, los prejuicios, e incluso, si vamos un poquito más atrás, allí dice, ¿no?, necesidades, deseos, metas, que también tienen que ver con estas necesidades, que tienen que ver con las motivaciones, ¿no? Vemos cómo todo se va integrando, ¿no? Vuelvo. Porque estas creencias y actitudes les ayudan a dar sentido al mundo que los rodea y los hacen sentir mejor de sí mismos, ¿no es cierto? Mantener esas creencias, ya sea por parte de nuestro mundo social, nos ayuda a encajar dentro de este mundo y a ser aceptados por otros, ¿cierto? Y aquí podemos hablar un poco de los prejuicios en el mundo político, ¿no? Los prejuicios sobre las ideologías políticas. Cuando hablamos de esto, ¿qué casos, qué ejemplos, ¿no?, se les vienen a la mente, ¿no? Allí hay varias polarizaciones, posturas, ¿no es cierto?, que pueden ser interesantes de analizar bajo esta lógica del prejuicio y de cómo es necesario, ¿no es cierto?, este sentido de cuerpo, ¿no es cierto?, compartido para activarlos, ¿no? Y cómo estos también son validados por el grupo, pero también nos ayudan a nosotros mismos a reafirmar nuestra postura, ¿no es cierto?, frente al otro, a la otra, que suele ser descalificada, ¿no es cierto?, y prejuzgada, ¿no es cierto?, ahí. ¿Qué ejemplos se les ocurren? Creo que en la última campaña se han visto casos bien significativos de esos prejuicios y la acción grupal, ¿no es cierto?, como fundamental para la activación y la actuación de estos, ¿no? ¿Qué pueden comentar? ¿Qué se les viene a la mente? Sí, Alessandra, adelante. Sí, buenos días, profesora. ¿Se me escucha? Sí, justamente casos de discriminación, sí, como menciona, ahora que me he hecho acordar, creo que se ha visto mucho de esto en la anterior campaña, en especial justamente debido a estas contraposiciones entre ambos candidatos. Y justamente yo recuerdo incluso en unas personas que seguía, el hecho de que había este patrón de discriminar a este grupo o a un grupo que compartía unas características, principalmente este tema de ser de provincia o de ciertos rasgos tanto de raciales como por decirlo así, de posibilidades en torno a sus posesiones más que nada. En torno a que decían que su voto no debería valer, a por qué tienen los mismos discursos, algo así. Esta actuación de querer literalmente arrebatarles sus derechos públicos justamente por este prejuicio que ya prácticamente incluso hasta comenzaron a hacer posts en Facebook. Recuerdo que se comentó mucho ese día tras la primera vuelta, el hecho de que muchas personas empezaron a discriminar justamente a personas que ni siquiera conocían, pero a todas las que votaron por el candidato que terminó ganando. Y bueno, es algo que se me ocurriría, no sé si esté bien.
Sí, de acuerdo, ¿no? Cómo esos estereotipos han sido activados, ¿no es cierto? Esos prejuicios, en realidad, esos vinculados sobre todo con las características fenotípicas, ¿no es cierto? Con la procedencia, con la formación, ¿no es cierto? Yo creo que también ahí hay muchos prejuicios sobre la ideología política, ¿no es cierto? Y qué valores, volviendo a los temas previos también, ¿no es cierto? Qué conductas, ¿no es cierto?, se desencadenan a partir de esas ideologías, ¿no es cierto? En general, creo que si analizamos cualquier partido político, podríamos decir de izquierda y de derecha, pero si lo ponemos en extremos, ¿no es cierto?, creo que sería mucho más gráfico los prejuicios, ¿no?, que existen de un lado y de otro. No sé si alguien tiene algún comentario, se le ocurre alguna reflexión. Sí, Xiomara, adelante. Sí, profesora, justamente hablando ahí de los prejuicios que hay contra la izquierda, me recordó bastante de la campaña, especialmente de la segunda vuelta para las elecciones presidenciales. O sea, por ejemplo, el caso específico que se me viene a la mente es cuando Rafael López Aliaga, en uno de sus mítines, ya estaba como que lanzando muchos prejuicios respecto a Cerrón y Castillo, pero fue tanto lo que dijo que incluso llegó a pedir como que la muerte de ellos. Entonces o sea, recuerdo que a partir de eso muchas personas lo vieron como quizás algo normal, como que lo justificaron diciendo que es una frase, pero creo que tiene bastante impacto lo que se dijo, porque a partir de que fue creando este discurso, básicamente con estereotipos tras estereotipos sobre lo que viene a ser la izquierda y que debe morir y todo eso, finalmente ya pidió la muerte de ciertas personas, a pesar de que literalmente no dice que vayan a matarlas, sí perdió la muerte de ciertas personas. Entonces, ¿cómo es que se puede partir de prejuicios para desearle algo tan feo a alguien o para llegar a esos niveles, ¿no? O sea, eso es algo que creo que muchas veces pasa, o sea, muchas veces cuando hay prejuicios en ciertas personas se les suele desear cosas que no son positivas, cosas malas, pero en este caso Rafael como que lo evidenció ante todo el meeting y luego rebotó por todos los medios. Gracias, Xiomara. Un buen ejemplo, sobre todo este otro último punto que dices de la carga emotiva, ¿no? Este resentimiento, no sé si llamarle odio, pero esta violencia, ¿no es cierto?, que se desencadena a partir de estos prejuicios, o al revés, ¿no? También vemos que tienen una fuerte carga emocional, ¿no? Yo también pensaba en ejemplos más lejanos, que lamentablemente ya no son tan lejanos porque se nos están acercando un poco, ¿no? Como por ejemplo el partido Vox en España, ¿no? Y todo su discurso y su posicionamiento, ¿no es cierto?, frente a partidos de izquierda española, ¿no? Toda la serie de asociaciones, de interpretaciones, de atributos negativos, ¿no es cierto?, que se les asigna de manera bastante fantasiosa, ¿no? Pero estábamos diciendo que justamente los prejuicios no necesariamente, ¿no es cierto?, parten de una lógica objetiva, sino que tienen una carga emotiva muy fuerte, y que justamente me parece que estos ejemplos ayudan a graficar cómo en el ataque al otro y en el prejuicio, ¿no es cierto?, en la desvalorización del otro, es que me reafirmo yo, ¿no es cierto? Esta lógica también de la importancia de tener un enemigo, ¿no es cierto?, un contrario para uno, posicionarse, fortalecerse, ¿no es cierto?, etcétera. Ok, no sé si alguien quiere comentar algo más al respecto. Ok, si no, seguimos, vamos a entrar al tema de la discriminación, que tiene mucho que ver con esto. Ah, perdón, sí, Jorge, adelante.
Buenos días, profesora. Me gustaría saber si el prejuicio ayuda a manifestar conductas tribales. ¿A qué te refieres con conductas tribales, Jorge? Aquellas conductas en las que la gente se separa por grupos y comienzan a hablar mal unos de otros, como por ejemplo lo que sucede con Alianza y la U, más o menos eso, más o menos lo que yo tengo entendido que es una conducta tribal. Gracias, Jorge. Sí, definitivamente, ¿no? Es necesario, ¿no es cierto?, para ello tener una serie de prejuicios sobre el otro que validen que mi postura, mi grupo, ¿no es cierto?, eh, es el mejor, es el más bueno, el más honesto, el más profesional, el que juega mejor, si queremos hablar de fútbol, ¿no es cierto? Por supuesto, es necesario para esa diferenciación grupal, ¿no es cierto?, tener prejuicios sobre el otro grupo. Si no, es muy difícil ver al otro como opositor, ¿no es cierto? Enfrentarte al otro si es que no le atribuyes ciertas características negativas, ¿no es cierto? Y actúas también en función de ello, ¿no? Valeria. Sí, buenos días, profesor. Justo esto me hizo recordar mucho también no solamente los prejuicios que tienen a la izquierda, ¿no? También recuerdo muy bien cómo eh, tenían tipo una caricatura hacia Keiko Fujimori. Recuerdo cómo las personas la señalaban como una rata y hasta en el último creo que fue su Keikino, supuestamente. No es que sea partidario ni nada de eso, pero recuerdo muy bien cómo la simbolizaron como una rata, la vistieron supuestamente eh, con su vestido de quinceañera, ¿no? Entonces, eso también vendría a ser de alguna manera un tipo de discurso de odio o una manifestación de ese prejuicio, ¿no, profesora? O, bueno, era un ejemplo más o menos de lo que quería dar, porque estaban hablando más o menos de la izquierda, pero siento que la derecha también, de alguna u otra manera, tiene estos prejuicios. Totalmente de acuerdo, Valeria. Y además ahí me parece que esto es un punto importante, porque ok, hay hechos, ¿no es cierto?, comprobados de la izquierda, de la derecha, de su discurso, ¿no es cierto?, de la historia que conocemos, ¿no? Y que entonces no serían prejuicios. Pero también hay otras características que se activan para reforzar esta mirada negativa y este prejuicio, ¿no? Y en el caso de Keiko Fujimori me parece bien importante los estereotipos y por tanto los prejuicios negativos a partir de su apariencia física, ¿no es cierto? A partir de su origen, ¿no es cierto?, japonés y sus facciones, a partir de su peso, ¿no es cierto?, a partir de su imagen, allí han habido grandes prejuicios y ataques a partir de eso, ¿no? Bastante violentos, por cierto. También lo han habido de otros candidatos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se van sumando elementos, ¿no es cierto?, que pueden expresar de una mejor forma, no quiere decir buena ni positiva, ¿no es cierto?, sino más potente, quizás, ¿no es cierto?, sería la palabra, este rechazo que tenemos sobre ese colectivo. Es decir, el rechazo que puede haber por Keiko Fujimori puede ser por su historia familiar, ¿no es cierto?, por su postura política, por su comportamiento político. Sin embargo, muchas veces el ataque, la crítica, el prejuicio, ¿no es cierto?, va por estas otras cuestiones, ¿no?, que no tienen que ver con esas características y esos atributos, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con otros candidatos o con otros líderes, ¿no? Pero sobre todo, y ahí sí que me parece importante hacer el énfasis, pasa por el aspecto físico con mayor fuerza, ¿no es cierto?, y la apariencia sobre las mujeres, ¿no es cierto? También sobre los hombres, ¿no? Digamos, por ejemplo,
no digo que sea excluyente, pero muchas veces hay una mayor saña, ¿no es cierto?, por las mujeres. Recuerdo también que había todo un tema, ¿no?, de agresión, de ataque a partir de la imagen, ¿no es cierto?, la apariencia física de Alan García, ¿no es cierto?, en su segundo periodo, entre otros, ¿no? Ahí vemos también cómo todas estas valoraciones, hablábamos de cómo se activaban los estereotipos, cómo tenían también una característica física y cómo también a partir de esos prejuicios, ¿no es cierto?, de esas características físicas también se activan ciertos prejuicios. Buen ejemplo, Valeria. Hay prejuicios de todos los lados, ¿no? O sea, desde, como bien decía Jorge, desde clubes, ¿no es cierto?, deportivos, no me venía la palabra, clubes, ¿no es cierto?, de fútbol, hasta partidos políticos, pasando por comunidades, ¿no es cierto? Hay, por supuesto. Ok, y ahora vamos a continuar viendo la discriminación, que es la concreción de estos estereotipos y de estas prejuicios que hemos estado viendo, ¿no? Y la discriminación se da por diferentes razones, como hemos visto también en los prejuicios, ¿no? Pero también de diferentes maneras, ¿no es cierto? Y aquí hay una triangulación, ¿no?, entre el estereotipo, el prejuicio y la discriminación, ¿no es cierto? El estereotipo tiene una carga mucho más cognitiva, ¿no?, aunque también hay una carga emotiva, pero no tan fuerte como el del prejuicio, ¿no es cierto? El estereotipo es, como decíamos, esa categorización, esa simplificación de las características generales que atribuimos a una persona o un grupo, ¿no es cierto? El prejuicio es esta carga negativa, ¿no es cierto? Estos atributos negativos que vienen acompañados de una fuerte emotividad negativa, que ahora vamos a ver también, y la discriminación es cómo actuamos, ¿no es cierto?, hablando de actitudes, ¿no es cierto?, estos estereotipos y estos prejuicios, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una relación entre estos tres elementos. Y aquí hay dos clases de discriminación que tienen que ver con, sobre todo con las emociones, tema que hemos visto también al comienzo de la clase, ¿no es cierto? Ahí ya todo el rompecabezas se empieza a armar. Y qué tan fuertes sean estos, ¿no? Está la discriminación caliente o afectiva, ¿no?, que está basada en el asco, en el disgusto, en el resentimiento, en el odio, en la molestia que nos causa determinado grupo, colectivo, persona, ¿no es cierto? La amenaza también, ¿no es cierto?, el miedo que genera ese grupo y que por el cual reaccionamos de esta manera, ¿no es cierto?, de esta discriminación caliente. Y hay una discriminación fría, más cognitiva, basada en los estereotipos de los intereses, del conocimiento y de la motivación del grupo externo, ¿no es cierto? Es decir, de aquellas creencias que nosotros tenemos sobre determinados grupos, sus características y cómo nosotros podemos valorar o no al otro grupo, al exogrupo, ¿no?, en beneficio de la afirmación de la identidad del endogrupo o de uno mismo, ¿no? Pero también pasa por este tema del conocimiento del otro, ¿no?, o del desconocimiento del otro, ¿no es cierto? ¿A quién se le ocurre un ejemplo de discriminación caliente, ¿no es cierto? Es decir, que se basa en el asco, pensemos en el asco, en el rechazo, ¿no es cierto? Así, lo más visceral y lo más violento que podamos pensar. ¿Qué se nos viene a la mente? Vuelvo aquí. Sí, yo sé. Bien, buen día, profesora. ¿Me logra escuchar? Sí. Bueno, en cuanto a discriminación caliente, a mí se me viene la imagen, no sé si usted recuerda, creo que mis compañeros sí, al personaje denominado Majin Buu, que estuvo, bueno, que era un chico de barrio, pues gordito, por así decirlo,
medio chabacano, si es que quisiéramos mencionar de ese estilo, desde ese punto, pero que por sus comentarios, y si bien, pues, para ser bastante franco, a mí, pues, nunca ha sido de mi agrado este personaje, considero que en cierto punto sí se le estaba tirando demasiado odio sobre todo, incluso por encima de su forma de ser, por su apariencia física, porque como le mencioné, es una persona eh, de contextura gruesa, específicamente gordo, eh, y bueno, se iban más por ese lado. Cuando aparecía en la televisión también lo satirizaban por ese lado, siempre por la apariencia física, siempre lo hacían quedar en ridículo y incluso, como le menciono, por encima de si es que decía o no algo que podría ser adecuado, que tampoco lo hacía porque el tipo no era el más brillante del mundo. Igual considero de que la forma en cómo se tocaba a este personaje dejaba mucho que desear. No solamente, bueno, creo que primero comenzó por los conductores del programa en el que estuvo, y si bien esos fueron los iniciadores, ya podríamos decir que la sociedad en general fue la que le brindó todo este hate y empezó a echarle, la verdad, bastante odio, muchas críticas, y todas esas críticas iban en torno a su apariencia física. Como le menciono, era toda su apariencia física, incluso llegaba al punto de vestirlo de formas que al menos a mí me parecieron despectivas. Entonces, quizás por ese lado podría ser un ejemplo de discriminación caliente. Y no conozco el caso, así que no puedo opinar mucho, ¿no? Pero ¿tú crees que allí había cierto asco, cierto odio, ¿no? Cierto resentimiento que se expresaba hacia esta persona? Quizás tanto como de resentimiento, no, pero sí podríamos ir dentro del aspecto del asco, porque de verdad, si usted busca en internet los videos donde sale él, o sea, tengo entendido que él realizaba videos aparte, porque es un cómico ambulante, o creo que se volvió un cómico ambulante después, Ujú. pero la forma en cómo se trataba su imagen dentro del programa donde trabajaba, porque trabajaba en un programa muy conocido, bueno, que fue conocido en su época en el Canal 2, sí se le hacían comentarios bastante desatinados, que la verdad a uno por encima si tenías o no no sé, pues, si es que le podías tener incluso cierto afecto al personaje en sí o no, si es que era de tu agrado o no, eh, dejaba mucho que desear. A mí recuerdo haberlo visto un par de veces y como le menciono nunca fue de mi agrado, pero sí consideraba que llegaba a un punto en el que eh, los comentarios eran tan a un nivel extremo que no sé cómo el tipo en sí lo podía soportar. Como le menciono, tanto como resentimiento no, pero sí por el lado del asco, porque siempre se enfocaban en su apariencia física y todo lo que ello conlleva. Wow, ok. Gracias, Joseph. No, no conocía el caso, así que no sabía. Voy a googlearlo, a ver. ¿Quién más quiere dar algún ejemplo? De repente yo doy uno y a partir de ese pueden salir otros, ¿no? Un caso de discriminación caliente basada en el asco y en el disgusto puede ser estos grupos racistas, ¿no? Y fascistas, como por ejemplo los skinheads, ¿no? Eh, o si queremos decirlo también, ¿no es cierto? En su época el Ku Klux Klan, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una discriminación caliente, muy caliente, ¿no es cierto, Fabricio? Ah, sí, profesora. Bueno, con respecto al tema de la discriminación, bueno, se me viene a la mente un ejemplo muy conocido, que es en los años 50, había un comediante, no recuerdo ahorita su nombre, se me fue, pero era un comediante inglés, el cual digamos, el atractivo de su show era que él se vestía de una persona afroamericana. Todas las características, se pintaba la piel por completo con betún y se ponía algunos atuendos de las tribus africanas. Y Ujú. ese era su show, hacer burla de eso. Y la gente en ese tiempo lo consumía porque le parecía gracioso. Pero si vemos, trataré de acordarme el nombre porque se me fue. Pero si vemos los videos, o porque sí hay grabaciones sobre eso,
te das cuenta de que es completamente discriminatorio. No sé si es por la época, no sé si es por el tiempo o por el contexto, pero en ese caso a mucha gente le parecía gracioso burlarse de las características de personas, personas de color. Y hoy en día sabemos que eso está mal, pero eso queda como un precedente para darnos cuenta cómo en los años 50 y 60, en parte, la gente le parecía gracioso burlarse, no solamente de las características de una persona de color, sino también de una persona homosexual o inclusive chistes machistas, como era muy común en los años 90 en los cómicos ambulantes, por ejemplo. Tal cual, estaba pensando en el mismo ejemplo que tú decías, Fabricio, a partir de este que decías, ¿no? De este cómico, los cómicos ambulantes y otros personajes, ¿no? Por ejemplo, ya ustedes son más chicos, ¿no? Pero de Risas y Salsas y de otros programas, ¿no? Valeria. Sí, profesora, justamente con el comentario de mi compañera anterior, creo que uno de los personajes más icónicos que nosotros podemos recordar y que también es un claro ejemplo es la paisana Jacinta. Bueno, ya creo que en varias oportunidades hemos hablado sobre este personaje, pero sí, siempre es bueno recalcar otra vez que este personaje fue muy burlesco, muy discriminatorio hacia las personas, bueno, que vienen, ¿no? De provincia, que les hace sentir como brutas, como feas, como toscas, ¿no? Entonces, creo que esto es un buen ejemplo que nosotros podemos tener acá como peruanos, ¿no? Así también como lo hay en otros países. Creo que esta serie fue sancionada por los mismos hechos y a veces, muchas veces confundimos esta burla, ¿no? Con algo divertido, o sea, burlarnos de la apariencia física, burlarnos de cómo pueden vestir o cómo pueden hablar, y no, también se dan los ejemplos en los cómicos ambulantes y que todavía se está viendo ahora, ¿no? Por ejemplo, el caso de, creo que da en la de Chabuca, creo que hay un canal en el canal 4, no recuerdo muy bien, que está ay, no me acuerdo su nombre realmente, pero Ernesto Pimentel lo caracteriza. Y hay también cómicos ambulantes. Uno creo que es Tripita, no recuerdo muy bien, pero es un cómico muy delgado. Y siempre lo denominan o trata de caracterizar a otros personajes, ¿no? Como su doble, pero siempre le dicen que eres tú. O sea, lo dicen muy fuerte. Mencionan que es muy delgado, que su cara es horrible, que, ay, qué miedo. Entonces, creo que eso ya es común entre los cómicos ambulantes y de eso también muchas veces ganan eh, el pan de cada día, ¿no? Tanto en una televisión o en en los mismos parques, en las mismas plazas. Entonces, esto vendría a ser un ejemplo que los peruanos, nosotros, como peruanos, mejor dicho, tenemos como discriminación, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Valeria. Sí, ahí hay varios ejemplos interesantes. En general, la discriminación en el Perú suele ser mucho más fría, ¿no es cierto? O sea, hay una ridiculización, como ustedes dicen, una burla, que también es una característica bien peruana, ¿no? En otras partes yo no he visto que se dé, incluso en el barrio, ¿no? En los grupos de amigos, ¿no? Esta burla, esta, estas bromas, ¿no es cierto?, a partir de la apariencia física, ¿no?, de las características eh, fisiológicas de las personas, ¿no es cierto? Es muy común que en otros países no se da de esa manera, ¿no? Pero bueno, eso no necesariamente es una discriminación, ¿no? También es un tipo de trato, ¿no? No estoy diciendo que lo sea. Pero sí, sí como vamos a ver ahora en un par de investigaciones, ¿no es cierto?, se identifica que mayoritariamente la discriminación que se da, ¿no es cierto?, es mucho más sutil, mucho más solapada, ¿no es cierto? Vamos a ver varias formas ahora también, y es una discriminación fría. Sí, Alessandra.
Sí, justamente también quiero consultar si es que un ejemplo de esta discriminación caliente podría ser los grupos antiárabes que existen en Europa, principalmente de estos movimientos de justamente de las personas de estos países que emigran justamente en busca de mejor calidad de vida, mejores oportunidades laborales, expectativas, etcétera, y que justamente han ido a entrar precisamente a países como Alemania. Creo que ahí había un caso de grupos incluso que llegan a amenazar a estos, llegan a discriminarlos, e incluso a los árabes que de por sí, a las personas con rasgos árabes que nacen en Alemania y que técnicamente son alemanes por eso, les recriminan que no son verdaderos alemanes o cosas por el estilo. Me parece que también podría ser este tipo de un ejemplo de discriminación caliente. Sí, definitivamente, ¿no? Toda esa discriminación que fortalece las características nacionales, es decir, que tiene un fuerte componente nacionalista, ¿no es cierto? De proteger al endogrupo frente a la amenaza, ¿no es cierto?, externa que suponen otros grupos, ¿no es cierto?, suele tener una discriminación caliente. Ángel. Sí, profesora, buenos días. De hecho, justo el comentario de mi compañero Alessandro me hizo recordar esta caricaturización que se le hizo a los... Disculpen. Todos quieren participar, está bien. Ahorita se tranquilizan y pueden participar. Sí, es que recién he llegado de casa. Bueno, esta caricaturización que se le hizo a los que pregonaban la religión de Mahoma, incluso acabó en un acto terrorista, ¿no? Hace algunos años. Creo que fue muy conocido este conflicto que hubo, que esta caricatura que se le hizo a Mahoma, la revista Charlie Hebdo, que yo recuerdo, ¿no? Y llegaron a tales extremos de sentirse ofendidos por esto y materializarlo en un acto terrorista, pues no. Tal vez nuestro humor que nosotros tengamos puede ser un tono más simple, un poco más tosco, ¿no? A comparación de nosotros, que es tal vez un humor más elaborado, pero no llegamos a tales extremos de cometer actos terroristas, pues, ¿no? Y tal vez la comparación no es muy forzada o muy extremista, pero lo bueno es que no llegamos a tales extremos, ¿no? Como pasó en otros países. Ahí has tocado un punto interesante, Ángel, ¿no? Cómo el humor es un catalizador de ciertas emociones negativas, ¿no es cierto? Y termina disipando estas tensiones y estas agresiones, ¿no? Cuando digo esto, pienso un poco en una analogía entre un temblor y un terremoto, ¿no? Es decir, el humor, el poder reírnos sin agredir, evidentemente, ¿no es cierto?, de nosotros, de lo que nos da miedo, ¿no es cierto?, es también una forma de ir soltando esa energía, esa agresión, ¿no es cierto?, ese prejuicio reprimido de una manera más sana dentro de todo, ¿no es cierto? Si pensamos en estos grupos extremistas, ¿no es cierto?, allí el humor no cabe, ¿no? Todo es vivido con tanta intensidad, con tanto rechazo, con tanto asco verdadero, ¿no es cierto?, que otra forma de expresión, ¿no es cierto?, no existe, ¿no? Así que me quedo con esa parte de tu comentario, ¿no? Bien. En el Perú, ¿no?, se han hecho varias investigaciones sobre la discriminación, y como decía, ¿no es cierto?, se ha podido ver que, sobre todo, ¿no?, la discriminación que se da en el Perú es fría, ¿no? En el Perú, Sasaki y Calderón en el 99, ¿no es cierto?, analizan los casos de discriminación en discotecas y sugieren que esos están relacionados al concepto de discriminación fría, que deriva posteriormente en la exclusión social de los miembros de los grupos percibidos como de bajo estatus. Ahora vamos a ver también exclusión social. En la misma línea, ¿no?, Ardito recopila una serie de testimonios en situaciones de consumo en Lima, donde el maltrato al público obedece a motivos raciales y está orientado especialmente hacia personas de origen o rasgos andinos, ¿no? Ahí
hay varios puntos interesantes, ¿no? Un informe que salió hace un par de años sobre la percepción que tienen los ciudadanos sobre los servicios de salud mental. En este caso era sobre población LGTBIQ+, ¿no? Pero también hablaban personas con características físicas, ¿no? Andinas, afro, etcétera, y decían, ¿no? Lo excluidos que se sentían al acudir a un servicio de salud y lo maltratados que eran, ¿no? No solamente en los comercios, ¿no? Sino un servicio público incluido, ¿no? Que eso también tiene una carga emotiva, ¿no es cierto? Y de discriminación bien, bien fuerte, ¿no? Y bueno, entonces esta discriminación fría, ¿no es cierto?, termina siendo una exclusión social, es decir, se terminan generando barreras, ¿no?, para que las personas puedan ejercer sus derechos y participen de manera igualitaria en la sociedad, ¿no? Eso, una vez más, se puede ver constantemente en el Perú, y creo que esta exclusión social, a partir de esta discriminación, también se puede leer en las elecciones pasadas, ¿no? En cómo mucha población, muchos ciudadanos, ¿no es cierto?, que se han sentido históricamente excluidos, discriminados por sus características, por su origen, por su ocupación, por su posición económica, ¿no es cierto?, han tenido quizás una mayor voz, ¿no?, y han visto la posibilidad de ser incluidos, ¿no es cierto?, a partir de esta nueva posibilidad de gobierno ahora concreta, ¿no? Vamos a ver ahora un poquito más de la exclusión, ¿no? Ya hemos estado hablando previamente del racismo, ¿no es cierto? Ya sabemos que es el prejuicio y discriminación de las personas a partir de sus características físicas, ¿no es cierto?, de su apariencia, de sus características fenotípicas, ¿no? Y suele estar acompañado de creencias que establecen una jerarquía entre grupos superiores y grupos inferiores, ¿no? Es interesante como ahí, como veíamos previamente, ¿no?, se va identificando este racismo, ¿no es cierto?, estos patrones históricos, culturales, sociales, que han establecido estas jerarquías, ¿no? Pero sin embargo hay tanto que deconstruir todavía, ¿no? Esta es una imagen de Tintín, no sé si todos lo conocen, ¿no? Es un cómic belga sobre un explorador, ¿no es cierto?, que va a los países justamente de colonia belga, ¿no? Justamente Bélgica tiene toda una crítica a esa época colonial y a su ícono del cómic como es Tintín, ¿no? Sin embargo, siguen teniendo ciertas prácticas bastante racistas y discriminadoras, ¿no? Ciertas tradiciones. Es difícil cambiar esas tradiciones a pesar de que el discurso, ¿no es cierto?, esté cada vez más presente como la crítica a este racismo, ¿no? Y bueno, el racismo, igual que en la discriminación, no siempre se da de manera explícita, ¿no?, sino también de manera implícita, ¿no? El racismo moderno, simbólico o encubierto, ¿no es cierto?, se caracteriza por una falta de conciencia que la persona puede tener sobre sus estereotipos y prejuicios hacia otros grupos, ¿no? Incluso aquellas personas que creen en la igualdad entre grupos raciales pueden presentar estereotipos y actitudes negativas hacia los mismos, y es más difícil detectar porque no suele ser abiertamente reconocido. No sé si era en esta clase o en el otro grupo que hablábamos el otro día, sobre incluso estos, creo que era en la otra clase, sobre estos características positivas, ¿no es cierto?, que son asignadas a ciertos grupos por tener determinadas características, pero que también son una forma de estereotipo y de racismo, ¿no? Por ejemplo, todos estos atributos, ¿no es cierto?, que se le atribuyen, con perdón de la redundancia, a la población afroperuana, ¿no es cierto? Les comentaba, creo aquí, ya no sé en qué grupo, perdonen, sobre esta blogger, ¿no? Una chica afroperuana que tiene varios videos muy interesantes, ¿no? Y en una de ella ridiculiza un poco, ¿no? Hace broma sobre cómo hay estas expectativas de que las personas afro, ¿no es cierto?, que todas las mujeres afro
cocinen bien, que todas las mujeres afro sean activas y apasionadas, ¿no es cierto?, sexualmente, que todas las mujeres afro bailen bien, ¿no es cierto? Entonces, como ahí también hay toda una serie de racismos simbólicos, encubiertos, ¿no es cierto? No solamente es la caracterización negativa, sino también positiva. Y ahí, si tienen tiempo y quieren ver alguna película, les recomiendo una que estuvo nominada al Oscar, que se llama Get Out, ¿no? Que justamente habla del problema de los afroamericanos, ¿no? De las violencias que sufren, pero desde una lógica bien distinta. No voy a spoilear, digamos que es un thriller psicológico, ¿no? De cómo, digamos, solo voy a decir esto, ¿no? También hay una idea, puede haber una idealización estereotípica y racista de ciertos colectivos y grupos, ¿no? Allí se ve claramente esto. Es bien interesante, es muy buena la película, la recomiendo. No sé si está en alguna plataforma ahora, estuvo, pero no sé si está. Por cierto, hago un Publicherry, pero es apoyar un poco la ilegalidad, la piratería, pero bueno, no sé si ustedes conocen esta página de Facebook que se llama, un momento, voy a verificar, porque a mí me pareció un gran logro y de hecho voy a conseguir alguna película para compartirla con ustedes y para analizar. Hay una página en Facebook que se llama Boyer Cine Clásico Independiente, ¿no? Que es un señor que tenía su puesto en Polvos Azules, ¿no es cierto? Y que tiene todas las películas y series del mundo, y que por 5 soles te vende la película y te la manda por Google Drive, y tiene unas joyas así que no se encuentran en ningún sitio, ¿no? Lo pensaba por si alguien quiere buscar esta película u otras, yo también voy a buscar algunas para poder ir analizando más adelante en el curso. Sí, Fabricio, adelante. Sí, profesora, justo usted, gracias que menciona Get Out, me hizo recordar si no podríamos hacer un análisis respecto a que esta película podría representar un esclavismo moderno. Y lo planteo porque, bueno, sin entrar en muchos detalles, la película trata técnicamente de una familia, claro, de una familia que tiene sirvientes y demás personas, todos de color, y técnicamente todas estas personas están controladas mentalmente, o sea, de manera literal. Entonces, se podría plantear eso, porque la película lo da a entender en varias ocasiones. Sí, no lo había leído desde esa mirada que tú dices del esclavismo moderno, que no quiero spoilear, pero también ya, se me están ocurriendo trabajos a partir de esa película, así que de repente luego la vemos. Sí hay un esclavismo, pero con una carga distinta de los valores, ¿no es cierto?, los atributos que se le daban a las personas que eran esclavizadas, ¿no es cierto? Es igual esta despersonalización, esta objetivación, ¿no?, de la persona, pero para fines y con características y valoraciones distintas, ¿no? Pero en el fondo, sí, me parece que tienes razón ahí, ¿no? Sí, Joseph. Sí, profesora. Bueno, para más que todo quizás aterrizar la idea de Fabricio en concreto y porque la película, al menos a mí me parece muy buena, es una película bastante llamativa, una historia muy, o sea, que te engancha de principio a fin, pero lo que usted menciona, y también creo que es interesante, es este tipo de esclavismo que es distinto al esclavismo que nosotros ya conocemos, porque el esclavismo en líneas generales se podría describir como, no sé, pues el uso que ciertos actores pueden brindarle a estas personas por ciertas características en específico, pero que al fin y al cabo consideran que son inferiores a este. Y en el caso de la película, creo que también consideran que son inferiores, pero es distinto porque le brindan o sea, tratan en este caso, y para evitar spoilers, espero
hayan visto la película, pero creo que incluso transmiten sus mentes a estas personas de color por las capacidades que estas personas tienen, que son distintas y que no encuentran en sí mismos. Entonces, ello creo que da mucho para el análisis. Y bueno, no me quería ir mucho más en floro porque la película es buena, véanla por favor. Gracias, Joseph. Sí, es difícil contar sin contar, ¿no? Hay una idealización ahí, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es un matiz muy distinto del esclavismo, pero finalmente lo es, ¿no? Por esta objetivación de las personas, de esta despersonalización que decía. Sandra. Buenos días, profesora. ¿Me puede escuchar? Sí, ¿no? Ya. Mi duda, tenía una duda acerca de la diferencia entre este racismo simbólico con el hecho de una errónea percepción de racismo. Por ejemplo, he escuchado y he leído también comentarios que dicen, no es que yo sea racista contigo, sino que tú piensas que yo soy racista y estás siendo racista al pensarlo. O sea, el hecho de pensar, el hecho de pensar erróneamente eso ya te está volviendo racista o algo así. Entonces, ¿cuál es el punto clave para diferenciar esta errónea percepción de racismo con un racismo simbólico, si es que se sabe que no, en este racismo simbólico no hay una autoconciencia del que lo está haciendo? Esa era mi duda. Gracias, Sandra. A ver, no sé si entendí del todo bien ya, pero lo que tú dices es, por ejemplo, yo soy una persona afroperuana, ¿ya? Y siento que otra persona, digamos, que no es afroperuana, me está discriminando, ¿no es cierto? Y se lo digo, ¿no? Y esta otra persona me dice, al decirme que yo te estoy discriminando, tú me estás discriminando a mí, ¿eso es? Claro, porque he visto que hay puede haber algunas conductas diferenciadas por el mismo hecho de la diversidad. Entonces, algunos se ofenden mucho por ello. Y hay algunas personas que te dicen, no, pero si yo no estoy siendo racista, sino que tú estás percibiendo eso erróneamente. Más bien tú estás teniendo una percepción racista de mí porque estás pensando eso cuando yo no lo estoy haciendo, ¿no? A ello me refería. Ok, allí no hay o sea, ese argumento no tiene ninguna solidez, ¿no es cierto? Porque para decir que está siendo racista, quiere decir que está atribuyendo determinados comportamientos a partir de sus características fenotípicas, uno, ¿no es cierto? Y que para que haya una discriminación tiene que estar haciendo una acción a partir de esas características fenotípicas que tiene la persona, ¿no es cierto? Simplemente por decir, me estás discriminando, no hay ninguna discriminación. Puede haber una mala interpretación, ¿no es cierto?, de los hechos, pero no hay discriminación, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no solamente por características fenotípicas, puede ser por religión, orientación sexual, identidad de género, en fin, ¿no? Por múltiples razones que se da la discriminación. Pero simplemente por decir, ¿estás siendo racista? ¿No? ¿Me estás molestando? ¿Me estás agrediendo? ¿No? Ahí no hay ninguna carga de discriminación, ¿no? Porque no parte de una característica particular de la persona por la cual se esté diciendo esto, ¿no? Por un lado. Por otro lado, me parece importante ese término que usas de la autopercepción. Eso es muy importante cuando hablamos de discriminación, de racismo, de exclusión, ¿no? Es decir, las características culturales, ¿no es cierto?, identitarias en general, ¿no es cierto?, son una autopercepción. No sé si ustedes recuerdan el último censo, yo no estuve aquí, pero lo sé porque he estudiado ese tema, ¿no? Se pregunta a las personas cómo se autoidentifican, ¿no es cierto? Y yo, ¿no es cierto?, como una persona, por decir, mestiza, ¿no es cierto?, puedo autoidentificarme como una persona afroperuana o como una persona quechua, a pesar de que en apariencia o por nacimiento no lo sea. Sin embargo, he sido socializada o me siento identificada con esa cultura, ¿no es cierto?, que he adoptado como la mía,
y por tanto me autoidentifico, ¿no es cierto? Entonces ese tema de la autoidentificación es bien importante, ¿no es cierto? Cómo tú te percibes a ti misma, y eso es algo en que los demás no pueden decir nada. Es decir, yo hoy día puedo decir, y ustedes me van a decir, profesora, usted está loca, ¿no es cierto? Maru, estás loca. Yo puedo decir, yo me considero afroperuana. Y me van a decir, ¿por dónde afroperuana? Bueno, pero mis costumbres, mi tradición, mi grupo de pertenencia es ese, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay tantos matices y tanta complejidad en este tema de la discriminación, ¿no? Y por eso es tan importante reconocer el sentir del otro. Lo mismo con la identidad de género, ¿no es cierto? Tú puedes ver fisiológicamente, físicamente, que una persona es un hombre, ¿no es cierto? Sin embargo, no se siente como tal, no se autoidentifica como tal, ¿no es cierto? Y esos son elementos, ¿no es cierto?, que debemos ir incorporando, ¿no? Y que, por supuesto, son producto también de discriminación, de exclusión, etcétera, ¿no? En fin, no sé si respondí a la pregunta, Sandra, o me fui por las ramas. Sí, profesora, muchas gracias. De nada. Bacán. Bueno, nos va quedando corto el tiempo, pero me encanta que haya diálogo, me parece súper importante. Vamos a ir con las últimas láminas, igual en cualquier momento interrumpan nomás. Luego está también dentro de la discriminación, ¿no es cierto?, el sexismo, ¿no?, que tiene mucho que ver con el machismo, ¿no?, esta lógica patriarcal que tenemos, ¿no es cierto?, machista, y hay diferentes tipos de sexismo, ¿no?, en el que hay una actitud más hostil, ¿no es cierto?, una actitud clara, negativa hacia las mujeres por el hecho de serlo, que podríamos también decir una misoginia, ¿no es cierto?, y un sexismo benevolente, ¿no?, sutil, que sostiene estereotipos tradicionales de género, que igual que en el caso previo que decía yo del racismo, ¿no?, que igual que en la película, por ejemplo, ¿no es cierto?, pueden ser incluso positivos, como también los plantea, a ver, se creen que son positivos, ¿no es cierto?, pero que finalmente son estereotipos y son en muchos casos contraproducentes o afectan a las personas, ¿no es cierto?, porque no se las ve en su integralidad, se crea una serie de expectativas, ¿no es cierto?, sobre cómo deben ser estas personas, cómo deben ser las personas afroperuanas, cómo deben ser las mujeres, ¿no es cierto?, cómo deben ser los peruanos, ¿no? Peruano que no le gusta el ceviche, peruano que no sabe cocinar, no es peruano, ¿no es cierto? Persona afroperuana que no juega bien fútbol, no es afroperuana, ¿no es cierto? En fin. Entonces también hay matices dentro de esta discriminación, como ya veníamos hablando. Y luego está este último punto, para cerrar ya, ¿no?, de la exclusión social, ¿no es cierto?, que justamente se da cuando estos estereotipos y prejuicios, ¿no es cierto?, desencadenan en una discriminación, y en una discriminación ya estructural. Es decir, cuando los grupos de mayor poder, como dicen aquí, excluyen a los grupos menos poderosos, ¿no? Y en el Perú, ¿no es cierto?, lo que se vive es una permanente exclusión social, ¿no es cierto? Desde el Estado peruano se vive una permanente exclusión social. Yo creo que ya les he contado, ¿no es cierto?, que yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y bueno, mi tarea básicamente, mi lucha, mi pesadilla, mi sueño, mi todo, es elaborar la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que algún día saldrá próximamente. Y el problema que aborda esta política es justamente la exclusión social que genera pobreza en las personas a lo largo del ciclo de vida, ¿no es cierto? Como entonces la exclusión social es un problema estructural en el Perú, ¿no es cierto?, y se da a partir de estos estereotipos, de estos prejuicios y de esta discriminación, ¿no es cierto? Es decir, cuando el Estado no llega a todos sitios y no atiende de manera igualitaria a todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no es cierto?, no los reconoce como sujetos de derecho, ¿no es cierto?, como ciudadanos plenos, está excluyendo. Pero no es una cuestión que se da únicamente desde el Estado, ¿no es cierto?, se da también desde la sociedad civil, desde los grupos, en las relaciones interpersonales, ¿no? Y existen diferentes formas en las que se manifiesta la exclusión social, ¿no? Por un lado, el no reconocimiento del sufrimiento causado a otro grupo,
la limitación de su derecho a recursos básicos, respeto y acceso a sistemas de justicia, ¿no es cierto?, que se dan en sociedades donde el prejuicio y la discriminación han perdurado a través de largos periodos de tiempo hasta convertirse en racismo, ¿no es cierto?, en racismo, en clasismo también, ¿no es cierto?, como es el caso del Perú. Y la segunda, ¿no es cierto?, se asocia a eventos más impactantes directamente relacionados con la violación de los derechos humanos básicos y los casos de represión o violencia política extrema, ¿no?, como también ha sucedido en el Perú con el conflicto armado interno, ¿no es cierto? Entonces, vemos cómo, aunque quizás tratamos sutilmente, ¿no es cierto?, nos identificamos, nos podemos hasta reír, ¿no es cierto?, de estos estereotipos, de estos prejuicios, ¿no es cierto?, vemos que el impacto y el trasfondo, ¿no es cierto?, a todo nivel, a nivel psicológico, a nivel de tejido social, de cohesión, pero también a nivel político, a nivel de Estado, a nivel de participación ciudadana, ¿no?, tiene efectos graves, serios, que nos ayudan a entender cómo estamos actualmente, en todos los sentidos, ¿no? Cómo somos una nación, tenemos una identidad compartida, nos vemos como iguales, tenemos un proyecto común de desarrollo, ¿no? ¿A qué se deben estas polarizaciones? ¿Qué necesidades? ¿Qué demandas? ¿Qué conflictos sociales, ¿no es cierto?, surgen a partir de todo esto, ¿no?, de todos estos estereotipos, prejuicios, discriminaciones, exclusiones, ¿no es cierto? Todo esto creo que nos ayuda a entender, en general en el mundo, pero en particular en el Perú, con sus propias características, donde estos prejuicios, discriminaciones y exclusiones son tan fuertes, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos viviendo el momento histórico, político, social, económico en el que estamos, ¿no? Aquí hay una serie de características más sobre la amenaza, ¿no es cierto?, que supone la discriminación, ¿no es cierto?, la valoración que hay, en fin. Lo voy a dejar, lo pueden ver luego, porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿no?, quedan estas dos láminas, pero sí quería abrir un ratito en los últimos 4 minutitos que nos quedan, ¿no?, el diálogo sobre estas cuestiones de cómo estos estereotipos, estos prejuicios, ¿no es cierto?, se desencadenan muchas veces en exclusión social y cómo esto supone un problema, ¿no es cierto?, en el Perú, y cómo puede explicar, como decía, diversos fenómenos. No sé si hay ahí preguntas, reflexiones, casos, comentarios que quieran compartir, ¿no? Sí, Andrea. Sí, buenos días, profesores y compañeros en general. Yo tenía una reflexión y a la vez también una pregunta, ¿no? Con respecto, digamos así, la categorización de estigmatización es un concepto ya que alude a una discriminación de forma permanente y a la vez lo relacionaba con la exclusión social que sí, bueno, está presente en muchos pueblos alejados de las ciudades en realidad urbanas, ya sea a nivel como la capital como a nivel regional, ¿no? Y bueno, y reflexionaba con respecto a la canción de La Flor de Retama, que ha sido, digamos, muy, muy cuestionado y quizás por muchos recientemente escuchado estos últimos años, ¿no? Pero en realidad que tienen un trasfondo muy, muy peculiar, porque la misma canción llama a una historia un tanto distinta a lo que se quiere transmitir de que, digamos que si uno escucha esta canción, pues está apoyando a una ideología de tendencia de izquierda, cuando en realidad ni siquiera la canción transmite eso, sino que narra, digamos, cómo, se sitúa en un contexto del gobierno de Velasco, cuando me parece que había aprobado un decreto y esto como que elevaba la gratuidad de las personas, o bueno, de los estudiantes que iban a desaprobar, ¿no? Y luego hubo una marcha de los pobladores, en especial ayacuchanos, y al final, bueno, terminó en una tragedia grave. Pero en realidad ni siquiera tenía el contexto del conflicto armado interno, pero ahora se asocia
digamos, a eso cuando mucho menos tenía el motivo de la canción, ¿no? No hay ninguna similitud. Claro que, digamos que también la narrativa, algún sentimiento de tristeza, de resentimiento, pero se ha transformado en un estigma también social, ¿no? Y no solo esa canción, sino también varias canciones que aluden a los pueblos más alejados, en este caso de Ayacucho y quizás también de otros departamentos que han sido afectados ya con el conflicto armado interno como es Huancavelica, ¿no? Y los pueblos, digamos, categorizados y también en un término mal hablado como los pueblos más olvidados. Gracias, Andrea. Buen ejemplo, ¿no? De esta tergiversación, diría yo, ¿no? De esta canción, que también muestra mucho el carácter peruano, ¿no? Es decir, los temores, las fantasías que hay allí, ¿no? Pensaba mientras decías esto en las canciones de la Guerra Civil Española, por ejemplo, ¿no? Que son canciones que son cantadas hasta ahora y que cuentan una etapa de guerra, ¿no? Son parte del relato popular y de cómo la cultura, la sociedad, la comunidad procesa sus vivencias, ¿no es cierto? Como si ahora, como el caso que tú dabas ahora, ¿no es cierto? El aniversario de las protestas del año pasado, ¿no es cierto? Se hiciera una canción, creo que ya hay, ¿no? Algunas, sobre esto y sobre la muerte, el asesinato, en realidad, de Inti y Brian, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el problema de que se cante al respecto, ¿no? ¿Cuál sería el problema de que se elabore un relato narrado a partir de ello? Igual que cuál sería el problema de que las tablas de Sarwa, ¿no es cierto?, representen parte de la historia, que es lo que hacen, ¿no es cierto? Pero todo se ve como apología al terrorismo, ¿no? Me quedó una duda de la primera parte que comentaste, Andrea, no entendí cuál era la pregunta o la comparación, discúlpame. Sí, profesora. O sea, quería preguntarle acerca del concepto de la categorización de estigmación social, si era lo mismo, digamos, en realidad que el término de prejuicio o quizás es alude a una discriminación de forma más permanente. Me parece, bueno, si llegué algo tarde al inicio de clase, pero me parece que también la estigmatización social presenta diferencias o es un concepto como un sinónimo. A ver, creo que sí presenta características particulares distintas, ¿no es cierto? Porque el prejuicio, ¿no es cierto?, puede darse a grupos, digamos, más pequeños, por decirlo de alguna manera. Es decir, la estigmatización social ya habla de un prejuicio a un colectivo, ¿no es cierto?, de una manera mucho más estructurada, y también la estigmatización implica ciertas acciones, ¿no es cierto? Digamos que sería un nivel mayor, más colectivo y más estructurado de prejuicio. Sí, profesora, muchas gracias, me quedó más claro. De nada. Bueno, ya hemos volado en el tiempo, les paso ahora el PPT, y entonces quedamos que para el próximo miércoles van a ver el video de esta presentación de Yamamoto en las charlas TED, y vamos a empezar comentando ello, y ya vamos a ir cerrando con esta primera parte de, segunda parte en realidad, de los conceptos psicológicos que nos ayudan a entender estos fenómenos luego más complejos, ¿no? Eso, cualquier duda, no duden en escribirme o a través de Xiomara también me pueden hacer llegar